Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Quisiera compartir en esta mañana en Colosenses capítulo 1. Cuando empezamos a hablar de esto fue uno de los pasajes que tenía ganas de compartir. Me bendice mucho y creo que en este pasaje podemos contemplar al Señor Jesucristo, lo que Él realmente es, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. El que hizo todas las cosas, el dueño y Señor, el supremo, el preeminente, Aleluya. el que está por encima de todas las cosas. Amén. Amén. Colosenses 1, del 15 al 19. Sí, Señor. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Sí, Señor. Amén. 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 Por eso decía, este pasaje me gusta, me encanta, porque podemos ver lo que Cristo realmente es, el preeminente. Él es el dueño, el Señor, como cantábamos hoy. Él es el Señor. Amén. Decíamos recién, Él es el Señor, Él es el Señor. Sí, Señor. Jesucristo es el Señor, Dios encarnado. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el preeminente. Él está por encima de todo. Por encima de todo. Él es el creador. Él es el principio, el preeminente de toda la creación. Dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesucristo. El Dios invisible se hizo visible por medio de Jesucristo. Es maravilloso. Nosotros no lo vimos, pero ellos lo vieron y contemplaron lo que Él hacía, caminaron con Él, vivieron con Él. Y por medio de lo que ellos, de lo que los apóstoles y profetas han escrito, podemos contemplar lo que Cristo hizo y podemos contemplar al Dios invisible por medio de Jesucristo, Aleluya. el Dios hecho hombre. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, Él es la semejanza. Él es la apariencia, la forma del Dios invisible. Él, el Señor Jesucristo. Lo que Pablo revela es que en Cristo es donde únicamente se puede contemplar al invisible. Es en Cristo Sí, Señor. donde se contempla al invisible. Amén. Es ahí donde realmente contemplamos al Dios invisible. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. El Señor Jesucristo le dio a conocer al Padre. Sí, Señor. El Señor Jesucristo. Y es maravilloso. Porque muchas veces decimos, bueno, pero yo ya lo sé. Buenísimo, yo también lo sé. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos? Decíamos recién, ¿no? Tenemos la mente un poquito corta, un poquito demasiado a veces. Yo me olvido, no sé ustedes, pero yo me olvido a veces. A veces me olvido en las manos de quien estoy. ¿Saben por qué? Porque quiero hacer las cosas como yo quiero, de la manera que quiero. Y yo manejo mi vida como se me antoja, así decimos a veces, ¿no? Y no es así. Estamos en las manos del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Estamos en sus manos. Aleluya. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se vuelve visible por medio de Jesucristo. Es maravilloso. A diferencia de los hombres, Jesucristo es perfecto y la imagen exacta de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, dice la palabra. Pero en Jesucristo podemos ver la imagen exacta de Dios, porque Él es Dios hecho hombre. No adoptó la imagen de Dios en el momento de la encarnación, sino que ha sido su imagen desde la eternidad. Hebreos 1:3 dice, lo define a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso, la verdad que yo no lo alcanzo a entender. Es es muy pequeña mi mente para entender semejantes verdades, semejante maravilla. Que podemos ir al Padre en oración, que Él nos... Ahora, piensen por un momento. Podemos ir a Dios en oración, el Todopoderoso, que Él nos oye. Imagínense semejante cosa. Semejante cosa. Y muchas veces nosotros, bueno Señor, ¿cómo te va? Quiero que me des esto. Amén. Y salimos, rajamos. Como si fuéramos al kiosco a comprar caramelo. No, es maravilloso. Es maravilloso, es muy grande. Es demasiado grande para entender esto. Pero es precioso para contemplarlo. Es precioso. Cristo refleja los atributos de Dios de manera que los rayos del sol, así lo explicó alguien, dice, como los rayos del sol reflejan al sol, así Cristo lo refleja a Dios. ¿Podés mirar un rayo del sol y quedarte mirándolo? ¿Podés? ¿Podés? Yo no puedo. Ninguno puede. Te quema. No podés. No podés. Así es Cristo con el Padre. Maravilloso. Así es Cristo. Me encanta pensar en el Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre. Su gloria incomparable, magnífica, preciosa, magnífica. Esta imagen no era simplemente una copia, es en Cristo que Dios se reveló a sí mismo. En Cristo Dios se revela a sí mismo. Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Lo leímos recién, versículo 19. Y Pablo lo deja claro un poquito más adelante, Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo. En Él. En Cristo. Cuando les escribió a los Corintios, les dice Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Todo lo que Jesús es y hace, interpreta y explica quién es y qué hace Dios. Así es. Él nos lo ha mostrado de la manera que un hijo se parece a su padre. Jesús mismo lo dice en Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al Padre. Es maravilloso. El Dios invisible se hace visible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esta frase se ha mal interpretado demasiado, ¿no? Se ha sacado de su contexto y se la ha usado para decir que Cristo no es Dios encarnado. Desde los arrianos hasta los testigos de Jehová de nuestros días, aquellos que niegan la deidad del Señor Jesucristo han buscado justificarse con esta frase, no con un pasaje, con una frase.
con una frase sacada de contexto. Si yo les preguntara, ¿en la Biblia dice que no hay Dios? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Pero ustedes saben que hay una frase que dice que sí? Yo la estoy sacando fuera de contexto, por supuesto. En Salmo 14:1 dice, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Si yo saco la frase del contexto, no hay Dios, ¿qué les estoy diciendo? Ustedes saben que la Biblia dice que no hay Dios, pero la estoy utilizando mal. La estoy sacando del contexto. La estoy usando para decir algo que yo quiero decir y no lo que la Biblia dice. ¿Es así? Así han hecho con este pasaje. Así han hecho con esta frase. La han mal utilizado. Esta interpretación desvirtúa por completo lo que la palabra primogénito significa en este contexto. Primogénito significa así, primer nacido, y se utiliza de Cristo como el primogénito de María, en Lucas 2:7, por ejemplo, pero en su relación con el Padre se utiliza para expresar la prioridad sobre y la preeminencia por encima de, no en el sentido de primero, de creado, sino como el preeminente, como el superior, como el supremo. Primogénito es equivalente a unigénito, que es un término judío que significa increado. De hecho, esta frase indica la condición única de Cristo como creador y salvador. Pero no quiero decirlo yo, quiero que lo diga la Biblia. Entonces en Juan 1:1 al 3 leemos y dice, en el principio era el verbo. Y el verbo, ¿qué dice? Era con Dios. ¿Y el verbo quién era? Dios. Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo era Dios. Era. Esto resalta la existencia del verbo. El verbo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Y todo lo que existía antes de la creación, ¿qué es? Eterno. Era. En Apocalipsis 4, Apocalipsis 4, 10 y 11 dice, y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, y pregunto, ¿quién está sentado en el trono? Cristo. Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién adoraban? Al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y quién era el que estaba sentado en el trono? Cristo. Y que vive por los siglos de los siglos. Y está sentado en el trono, y si vive por los siglos de los siglos, no puede haber sido creado, porque vive por los siglos de los siglos. Y echa sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, el Señor Jesucristo, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Aleluya. El Señor Jesucristo. Él es el creador, el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es mi Señor y Él es tu Señor. Amén. Él es nuestro Señor. Entonces, según lo que vemos, no significa que Cristo sea parte de la creación, sino que es el primer, ni tampoco que sea el primer ser creado, al contrario. El pensamiento de Pablo es presentarnos al Señor como el preeminente, como el superior de todas las cosas, el que gobierna, el Señor, como dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Señor, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es antes, después y sobre todas las cosas. Esto significa el primogénito de la creación. Primogénito no solo significa aquel nacido primero, lo vimos que sí, que eso se lo significa, sino que también el heredero, al que le pertenece la autoridad. Cristo no es el primero en el tiempo, sino el primero en autoridad. Cristo es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Gloria a su nombre. Él es el Hijo por relación eterna con el Padre. No por creación, sino por relación eterna. Cuando una persona pone la fe en el Señor Jesucristo, recibe la promesa de que la imagen de Dios será restaurada en ella. Si hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Él es nuestro Señor, la imagen de Cristo, la imagen de Él, será restaurada en nosotros. Porque dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. 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 Señor. El Señor es el sustentador de todas las cosas. Sí, Señor. Él todo lo sustenta. Versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo es de Él, todo es para Él. A Él le pertenecen todas las cosas. Por eso yo decía cuando comencé, estamos en sus manos, porque a Él le pertenecen todas las cosas. A Él. Y miren qué interesante, porque decíamos recién de que se saca esta frase fuera de contexto y se la usa para otra cosa. Y fíjense cómo dentro esta frase, dentro del contexto del pasaje, de lo que estamos leyendo, como si seguimos leyendo leemos antes y leemos después, cómo aclara la palabra. En el verso 16, porque en Él fueron creadas. Este porque prueba que Cristo, no está incluido en la creación. No está incluido en la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas. Por Él, para Él. ¿Y qué dice? Todas las cosas. ¿Y cuántas veces lo dice en estos dos pasajes? 3 veces. Todas las cosas. No algunas, no un poquito. No lo que, y por ahí, esto sí, esto no, esto se lo vamos a dar para que lo cree. Pero esto no, esto lo vamos a crear nosotros. No. Todo. Todas las cosas. Sin excepción. Todas las cosas. Dice, verso 16, en Él fueron creadas todas las cosas. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo. Todo sin excepción le pertenece a Él. Todo le pertenece a Cristo. Él es el origen, el agente, el fin y el sostén de toda la creación. Todo. No pasa una cosa que Cristo no lo pueda manejar. Nada se le escapó de las manos a Cristo. Nada. Pero fíjate, el COVID, lo que pasó. Nada se le pasó a Cristo de las manos. Nada. Él sabe todo. Él conoce todo. Él tiene el control de todo. Amén. Todo. Y eso es lo que nos deja tranquilos, hermanos. No importa lo que me pase. No importa lo que te pase. Dios tiene el control. Cristo tiene el control. No importa.
Perdiste a un ser querido, no importa, o sea, importa, pero no te preocupes porque Dios tiene el control. Dios tiene el control, no tiene el control de una enfermedad, lo tiene Dios al control. Dios tiene el control. Yo tengo muchos familiares inconversos, mis hijos son inconversos, pero Dios tiene el control. Yo tengo que encargarme de una cosa: predicarles el Evangelio de Jesucristo. Pero Dios tiene el control. Él todo lo controla, no yo. Ni vos tampoco. No lo controlás. Aunque te parezca que tenés el control. Vos no lo controlás, ni yo tampoco. Cristo tiene el control. Amén. Amén. Aleluya. Él lo controla. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Sí, Señor. Todas. Como leímos recién en Juan 1:3. En Él fueron creadas todas las cosas. A Él nada se le escapa de las manos. Nada. Y eso es lo que nos tiene que dejar tranquilos. Porque Él tiene el control. Cristo no solo es el autor de la creación, sino también el que sustenta, el sustentador. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él lo gobierna. Él gobierna todo. Y pensando en esto, me parece algo tan maravilloso. Pensaba en lo que nos había contado Omar el domingo pasado, de este que habías mirado, era un documental, ahí está, perdón, no me salía la palabra, un documental, y cómo nos contaba cómo se iba alejando esa cámara y mostraba todo el universo y todas las cosas. Y digo, qué maravilloso, qué perfecto es el Señor, qué perfecta es la creación del Señor. Qué necio es pensar que todo se creó por medio de una explosión. Cuando la palabra dice que Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Qué maravilloso que es el Señor. Amén. Amén. Alguien dijo que esta frase en Él fueron creadas todas las cosas, sugiere que Cristo es el arquitecto divino que pensó y diseñó la creación. Él es el arquitecto divino. Y la frase por medio de Él indica que Él es el agente inmediato. Él es el arquitecto y el agente de la creación. Y Él lo hizo todo perfecto. Amén. Perfecto. Verso 17 dice, Él es antes de todas las cosas. Como vimos recién, Él es antes de todas las cosas. Él no fue creado. Él es eterno. Jesús le dijo a los judíos en Juan 1:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era, yo soy. ¿Y qué estaba diciendo cuando Él dice yo soy? Él está afirmando que Él es Yahweh, Él es el Dios eterno. Yo soy, dijo Jesús. Yo soy el Dios eterno. Apocalipsis 22:13. Él dice que Él es el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Él es eterno. El Señor Jesucristo es eterno. Estamos en sus manos. Estamos en las manos del Eterno. Qué maravilloso pensar en eso. En Él y en Él subsisten todas las cosas. Jesús no solo creó el universo, sino que también lo sustenta. Él es el que lo mantiene unido perfectamente. Pensando en esto, como nos contaba Omar, la temperatura que hay en un lugar, la temperatura que hay en otro, el sol está en un lugar perfecto, está todo acomodado de la manera perfecta. Aleluya. Sí, Señor. Y Él lo hizo. Es maravilloso. Él lo sustenta. Sí, Señor. Pablo acá está defendiendo la centralidad de Cristo. ¿Por qué? Porque se habían infiltrado falsos maestros en la iglesia de Colosenses y decían que Cristo era un ser creado por Dios. Otros decían que Cristo era un ángel. Otros decían que Cristo era un buen maestro, un buen profeta. Pero negaban la deidad de Cristo. Y por eso dice Pablo,
todo es por medio de Él, todo es para Él. Él es el creador. Cristo es el centro. Sí, Señor. Cristo es el sustentador y apoyo de todas las cosas. Así dice Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Es maravilloso. Y después nosotros pensamos que nosotros tenemos control de algo. No, porque no sabés, yo tengo un control de las cosas terrible. Yo sé lo que voy a hacer mañana, pasado y traspasado. Sé a dónde me voy a ir de vacaciones, decimos. ¿En serio? Planificamos demasiado para adelante. Y no vivimos el día de hoy. Si Dios quiere. Iremos, haremos, si Dios quiere. Como dice Santiago, si Dios quiere. Alguien dijo, los principios que gobiernan el universo y permiten que éste se mantenga en funcionamiento no son unas leyes impersonales determinadas por el azar, sino que proceden del poder de la palabra y de la suprema autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, es así. Todo proviene de Él y para Él. ¿Podemos pensar en esto, hermanos? Pensamos por un momento de que estamos en las manos del Señor Jesucristo, del que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Sí, Señor. Yo por ahí no lo pienso, por eso cuando leía esto, cuando buscaba de esto, cuando trataba de entender esto, de aprender de esto, me maravillaba más todavía. Qué hermoso, exactamente, qué hermoso es experimentarlo. Aunque por ahí lo experimentamos, pero como decíamos recién, somos muy finitos de mente, lamentablemente. Y nos olvidamos, y está bueno recordarlo. Está bueno recordarlo. Todo fue creado por medio de Él. Ahora fíjense qué interesante que dice Pablo en el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Recuerden lo que recién decíamos. Esta gente decía que Cristo era un ángel. No, dice Pablo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los ángeles también fueron creados por Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece a Él. A Él. A Él. A Él. Jesucristo está por encima de todo. En Él subsiste todo. Todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto muestra que Cristo es tanto el agente como el fin de la creación. Cristo es la causa primera y última de la creación. En Él se sustenta todo. Amén. Alguien dijo que Cristo más nada es igual a todo. Así es. Con Cristo no necesitamos más nada. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. 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 Todas las cosas le pertenecen a Él. No hay ningún ser, por muy poderoso que sea, que se escape de la autoridad suprema del Señor Jesucristo. Nadie se escapa de su autoridad. A Él nada como decíamos recién, a Él nada se le escapó de su control. Nada. Él es el Señor de la creación, el dueño del universo y el Rey de nuestras almas.
Él es el Rey, Él es el Señor de nuestras almas. Él es el Señor y Rey de mi alma. Y cada uno nos deberíamos preguntar hoy, ¿Él es el Señor y Rey de mi alma? ¿Él es el Señor y Rey de mi alma? ¿De todo? Si somos sus hijos, nuestras vidas están en sus manos. Y eso es lo más seguro que podemos tener. No importa lo que pase, no importa. No importa. Si yo soy su hijo, estoy en sus manos. No importa lo que pase. No importa si me agarra mañana un cáncer. O sea, importa, sí. Pero, claro que importa, sí. Hay gente que le va a importar, a mí también me va a importar. Me voy a querer sanar, por supuesto. No tengo que ser hipócrita. Me voy a querer sanar, pero si no me sano y Él me lleva, estoy en sus manos. Porque le pertenezco a Él. A Él. No importa. Le pertenezco a Él. Soy de Él. Soy de Él. Y miren qué precioso que incluye el apóstol Pablo que Cristo es la totalidad de la iglesia. Y está hablando del universo, está hablando de todo lo creado y empieza a hablar de la iglesia. Incluye a la iglesia. La iglesia es muy importante para Cristo, porque es su iglesia. Es su iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Dice, verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es la cabeza. Él es el origen, Él es la fuente de la iglesia. Él la dirige, Él la gobierna a la iglesia. Él la creó a la iglesia. Es su iglesia. Y Él la compró. Dice en Hechos que Él la compró por su propia sangre. Él la compró con su propia sangre. Hay muchas imágenes en la Escritura que representan a la iglesia. A la iglesia se la representa con una familia, con un reino, con una viña, con un rebaño, con un edificio, con una novia. Pero la imagen más preciosa, más profunda que podemos ver es que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Si a mí me cortan la cabeza, mi cuerpo, por más sanito que esté, ya está, no funciona más. Bueno, la iglesia sin Cristo no funciona, no es iglesia. Porque la cabeza del cuerpo es uno solo. Exactamente. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cristo es la cabeza, Cristo manda, Cristo reina. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por eso procuramos hacer todo lo que Cristo nos ha dejado escrito porque Él la manda, porque Él la gobierna. Y porque queremos honrarle, glorificarle y exaltar su nombre, no el nombre nuestro, sino el nombre de Cristo. Es Él el que le da vida a la iglesia. Cristo le da vida a la iglesia, porque nos ha dado vida a nosotros, que somos su cuerpo. Cuando vino a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo, Él nos ha dado vida. El día que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Jesús como cabeza del cuerpo tiene la posición suprema de todas las cosas. Él manda, Él gobierna. Sí, Señor. De Él, somos de Él. Aleluya, gloria a su nombre. Ningún creyente puede ser la cabeza de la iglesia. Esta posición solo le pertenece al Señor Jesucristo. Puede haber fundadores de iglesias, puede haber fundadores de denominaciones de iglesias,
pero solo Jesucristo es el fundador supremo. Él es la cabeza de la iglesia. El primogénito, dice, el primogénito entre los muertos. Él es la cabeza de la iglesia. El primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo. Una vez más, el primogénito, que significa el heredero, a quien le pertenece la autoridad. De entre todos los que han resucitado de los muertos y los que lo harán, Cristo es supremo en jerarquía, ya que es el único que ha sido resucitado en un cuerpo glorificado, el Señor Jesucristo. Amén. Seremos nosotros resucitados en cuerpos glorificados, pero hoy es el Señor Jesucristo el resucitado en un cuerpo glorificado. Hoy es Él. Así lo expresa el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es una esperanza viva la que tenemos los hijos de Dios. Seremos resucitados de entre los muertos. Y si Cristo viene antes, ojalá venga lo más pronto posible, seremos llevados en Él. Estaremos con Él en gloria, dice. Hoy cantábamos eso, ¿no? Esperamos a Cristo. Queremos que Él venga, anhelamos que Él vuelva. Dijo alguien, lo grande de la palabra primogénito en el contexto de la relación de Jesucristo con la iglesia es que da a entender que siendo Cristo el principio de una nueva humanidad, habrá otros muchos que lo seguirán desde la muerte a la vida eterna. Dios tiene la intención de llevar a muchos hijos a la gloria. Amén. Hijos de Dios, hermanos del primogénito. Amén, 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 amén. Es maravilloso. Sí, Señor. Para que en todo tenga la preeminencia. Y saben qué es interesante, que esta palabra preeminencia es en el único lugar que se encuentra acá, en el Nuevo Testamento. Preeminencia. Está relacionada con el término primogénito y hace hincapié en la posición singular del Señor Jesucristo. Esto quiere decir que tener preeminencia es ocupar el primer puesto. Cristo es todo en todos, eso quiere decir. Cristo tiene la preeminencia, Él es el preeminente. No hay nadie como Él. Él, el Señor Jesucristo, es el preeminente. Los colosenses lo tenían que saber y hoy nosotros lo tenemos que saber, y si lo sabemos lo tenemos que recordar. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Es de Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. El comentarista Hendrickson, me gustó lo que dice sobre esto: es lógico que aquel que es el primogénito, punto de referencia, agente, meta, precursor y sustentador en la esfera de la creación, y que también es la cabeza del cuerpo, principio y primogénito entre los muertos en el reino de la redención, tenga el derecho del título el que tiene la preeminencia, el soberano divino, el Señor Jesucristo. Amén. Por cuanto agradó al Padre, verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda plenitud. Los cristianos somos participantes de toda la plenitud del Señor, como dice Juan 1:16, porque de su plenitud, dice Juan, tomamos todos, y gracia sobre gracia. El apóstol contempla no solo el señorío de Cristo, sino también su plena divinidad y su absoluta suficiencia salvadora. No necesitamos a más nadie.
Nadie más que Cristo. Hoy se dice, no, porque necesitas a Cristo y tenés que hacer esto. A Cristo y tenés que poner plata. Cristo y tenés que hacer otra cosa. Volvemos para atrás. Empezamos a mirar para atrás, empezamos a mirar las indulgencias. No, Cristo es suficiente para todo. Jesucristo no es simplemente el fundador de una religión o un maestro espiritual, Él es verdaderamente Dios. Él es verdaderamente Dios, el Dios encarnado. Esa es la razón por la que podemos adorarle y recordarle como la única cabeza de la iglesia. Amén. Como dijo alguien, Cristo es como un estanque lleno al tope, cuyas aguas nunca se agotan, ni siquiera disminuyen. Tiene reservas insondables de gracia, de amor, de poder, de sabiduría, de creatividad, de conocimiento, etc. Cualquiera que sea su virtud o atributo, Cristo lo tiene en plenitud. Amén. Cristo lo tiene en plenitud. Sí, Señor. Si lo tenemos a Él, lo tenemos Todo. todo. No nos falta nada, hermanos. Nada. Sí, Señor. Nada. 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 Él es el Señor. Él es el Señor. Y estamos compartiendo una serie de mensajes donde queremos ver quién es Cristo, qué ha hecho Él por nosotros. Y qué precioso es pensar de que Él es el Señor, de que Él es el dueño, de que todo, Él lo sustenta todo con la palabra de su poder. Qué maravilloso, Señor, que es el Señor. Que en sus manos podemos estar tranquilos. Él es el Señor y no yo. Él tiene el poder para hacer las cosas y no yo. Él todo lo sustenta y no yo. Amén. Amén. El Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades tan maravillosas de que tú eres el Señor, de que tú eres el sustentador, de que todo tú lo sostienes con la palabra de tu poder. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos, Dios, por bendecirnos, Señor, con esta palabra. Gracias, Señor, porque fue de tanto ánimo para mi vida, Dios. Sabiendo de que tú tienes el poder, sabiendo de que no pasa nada de que tú no lo permitas, Dios. Tú tienes el poder. Como dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué maravilloso, Amén. Señor. Amén. Que todo es tuyo, Señor. Que todo a ti te pertenece. Que nada se ha escapado de tu control, Señor. Qué maravilloso, Señor, es estar, Señor, confiados en eso, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.